Bienvenidos a Sanidad para el Alma, un capítulo de bendición. El día de hoy es un tema muy necesario para todos nosotros, porque vamos a hablar acerca de las pruebas. En el capítulo anterior, el número 44, en ese episodio yo les hablé de una experiencia personal donde fui probada y yo no entendía por qué me estaba sucediendo, por qué había sucedido, pero Dios sí respondió. Y sí, su respuesta fue para corroborar que se trataba de una prueba en mi vida. Yo le pregunté por qué lo impediste. A veces nos sucede así, que estamos atravesando por situaciones difíciles y no entendemos. Y también decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Hay razones, y hay poderosas razones de Dios para probarnos. Deuteronomio capítulo 8, el verso 2, les leo palabra de Dios para todos. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer mis mandamientos o no. Ahí tenemos una razón para ser probados. Eso sucedió con el pueblo de Israel y con nosotros sucede a diario. Yo puedo decir que somos probados o de cuando en cuando, quizás no diariamente, pero sí de una manera constante. Las pruebas siempre tienen propósito. Mira, tú pruebas un producto para determinar la calidad. Se prueba a un estudiante para determinar su nivel de aprendizaje. Se prueba el agua para conocer su grado de pureza. Y así todo es probado. ¿Cuánto más nosotros? ¿Para qué somos probados nosotros? Es una buena pregunta. ¿Tú has leído la palabra de Dios? ¿Para qué somos probados? Bueno, hay un texto que yo quiero tomar como un texto piloto o texto central, y de allí vamos a aprender nosotros acerca de las pruebas. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, ya aquí nos dieron un adelanto. Primero dice: hermanos míos. Dios prueba a los justos, Dios prueba a sus hijos. Y ahora dice en el 3 que prueba nuestra fe. Esos son adelantos, ya lo vamos a mirar en detalle. Mas tenga la paciencia su obra completa, verso 4, para que seáis perfectos, significa maduros, y cabales, completos, sin que nos falte cosa alguna. ¿Cuál es entonces, para entrar ya en materia, cuál es entonces el propósito de las pruebas? Miremos 4. Vamos a ver hoy 4 propósitos. El primer propósito es tener sumo gozo. Y ahí sí que nos podemos hasta reír, porque decimos: pero ¿cómo voy a tener gozo durante ese tiempo de prueba si lo que tengo es aflicción, dolor, angustia a veces? Hay que contemplar el gozo, es en el futuro, es como resultado de haber pasado la prueba. No es en el momento preciso cuando estamos atravesando por la prueba, sino que lo vemos allá en el horizonte. La prueba es similar también a la disciplina, porque ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso está en Hebreos capítulo 12 y el verso 11. Si ves la disciplina, en el momento que te disciplinan, no te agrada. Claro que no, pero lo que hay después de esto, lo que se logra es un fruto apacible, la paz que vamos a nosotros a conseguir. Y la paz y la justicia es un fruto apacible de justicia a todos los que se dejan disciplinar. Así mismo sucede con la prueba. Al principio no es agradable. Cuando estamos en la prueba no sentimos gozo, pero después lo vamos a experimentar. Hebreos 12:2 dice que fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, por el gozo que fue puesto delante de él soportó la cruz y menospreció la vergüenza que ella significaba. Por lo tanto, se sentó a la derecha del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él,
Él sufrió, Él padeció, pasó la prueba. Si tú quieres tener ese gozo, si tú quieres tener ese sumo gozo, porque dice tener sumo gozo, es un gozo altísimo que no tiene superior. Es muy grande, es el máximo gozo, lo vamos a experimentar, pero después de la prueba. Ese gozo tú lo vas a ver desde ahora, con el dolor allí, pero tú dices, bueno, Señor, sé que tengo una esperanza y está adelante, como la mujer cuando está dando a luz. Soportamos esos dolores porque van a ser nuestro bebé. Y así que nosotros hoy recibimos fortaleza por medio de esta palabra. Si estás en medio de las pruebas, Dios hoy te habla a ti que lo necesitas. Miremos el segundo propósito de las pruebas. Producir paciencia. Está en el versículo 3 del texto que acabamos de leer. Santiago capítulo 1, el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces aquí miramos la paciencia no como, esa persona sí es paciente porque soporta y le dan y le dan. Bueno, la paciencia es perseverancia. La paciencia es saber esperar en Dios. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando somos sometidos a la prueba, cuando somos probados, nosotros vamos a dar este fruto. Y estamos hablando ahorita del gozo y ahora de la paciencia, pero podríamos hablar de todos ellos, porque se desarrollan en la medida en que somos probados. Salmos 41, la experiencia del rey David es que él con paciencia esperó que el Señor lo ayudara. Y él dice, y él se fijó en mí y oyó mi clamor. Eso es parte de la fe. Eso es parte de la paciencia. Esperar, porque aún la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él esperó en el Señor que lo ayudara y fue oído. Paciencia también es aprender a soportar con fortaleza el sufrimiento. Dígamelo a mí, yo me desmoronaba fácilmente ante cualquier dificultad. Me iba al piso en desfallecimiento. Eso lo puede testificar mi madre. Ella me decía, pero tú eres muy poquita, ya te estás muriendo por esto. Sí, yo bajaba los brazos rápidamente, se me bajaba el ánimo completamente y perdía los deseos de luchar. De modo que si eso me sucedió a mí, cuando me llegan las pruebas yo me debo recordar de esto y decir, Señor, gracias, porque tú me estás enseñando la paciencia para poder recibir lo que tú tienes prometido para mí. Gracias porque me estás probando mi fe. Gracias, Señor, porque me estás dando el gozo. Me está mostrando que hay un gozo después de esto. Lo voy a disfrutar. Ahora puedo llorar, pero después voy a recoger con gran gozo, con alegría. El tercer propósito de la prueba, alcanzar madurez. Verso 4. Verso 4 dice, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí miramos, alcanzar madurez plena. La madurez es necesaria en nosotros. La madurez, no sea que por no tener esta madurez, el Señor nos tenga que decir lo mismo que le dijo el apóstol Pablo a los Corintios allá en capítulo 3, verso 1 al 3. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Si andamos con niñerías, así que espere la prueba. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Eso es una señal de inmadurez. Necesitas probar. Necesitas pasar por la prueba. Necesitas que se te dé a tomar algo para que puedas tú crecer. Hay que dar vitaminas. Esas vitaminas nos da el Señor a veces y a veces como si vinieran en inyecciones. Pero después hay un gran alivio. El cuarto, voy a mencionarte ya el cuarto para concluir. El propósito número 4 que tengo aquí es purificar nuestra fe. Propósito de la prueba. Número 4, purificar nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Alégrense de verdad. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Es que no es solo una, son muchas. Son muchas las pruebas. Estas pruebas
demostrarán que su fe es auténtica. Es que yo tengo fe. Decirlo no es lo mismo que hacerlo. La fe obra por el amor. Y la fe sin obras es muerta. El Señor dice, mira, yo te pruebo para demostrar realmente que tu fe es auténtica. Cuando llegue el momento de la situación, ahí voy a ver si realmente tú tienes fe. Y lo vas a demostrar. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Qué tanto confías en mí cuando estás atravesando por el momento difícil? Está siendo probada tu fe de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. La fe la necesitamos hasta el momento en que el Señor Jesucristo venga por nosotros. El Señor Jesús sí estaba enfocado en esto y estaba atendiendo a la prioridad de nosotros, es creer, confiar, permanecer firmes en la fe hasta cuando Él venga. Él lo dijo en Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Déjate probar para que se purifique tu fe y puedas estar listo para recibir al Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor, por las pruebas. Aunque no entendemos por qué nos suceden algunas cosas, mayormente las que nos causan dolor, sí sabemos que Dios hace que todas ellas cooperen para el bien de quienes lo amamos y somos llamados según el propósito que Él tiene con nosotros. Romanos 8:28. Pues el propósito de las pruebas es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro en la fe. Eso se llama perfecto. El que es perfecto es maduro en la fe, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como no lo hemos logrado, seguimos siendo probados. Que Dios te bendiga y en esta temporada seas fortalecido en Dios. El Señor tiene grande propósito con nosotros. Alabado sea su nombre. Te bendigo. Gracias por darle like a este video. Te veo en el próximo capítulo de Sanidad para el Alma. Bendiciones.